la idea que nuestros hijos tendrán de Dios. Eso es lo más importante. La escritura dice, y si usted ve cómo Dios en esa dinámica de vida dirigió a los patriarcas, cuando se reveló a Abraham, Dios estaba asegurando que se iba a revelar a Isaac. Dios estaba asegurando que Jacob le iba a conocer. Mis convicciones, diga conmigo, hablan de mis experiencias en mi relación con Dios, de lo que Él me ha hablado, de lo que Él me ha enseñado, de lo que Él me ha mostrado. Y yo estoy, mire, esto es algo que creo en mi corazón. Yo creo que estamos en tiempos diferentes. Eso es verdad. Yo creo que nuestras generaciones van a ver y se van a enfrentar a un sistema muy distinto al que nosotros nos enfrentamos. ¿A cuántos de ustedes les costó la tecnología? Yo creo que casi a todos. Entender la dinámica de una interfaz o cosas como esas. Usted sienta a un niño que ni siquiera habla frente a un iPad y lo mueve más fácil de lo que usted y yo lo movemos. Y uno dice, esta generación nació con eso, ¿verdad? Y si las generaciones se acomodan, se acoplan a los tiempos y las eras, amados, eso nos lleva a pensar o nos deja ver el reto que tenemos nosotros de preservar sus convicciones, de trabajar y nutrir las convicciones en su corazón. Amén. Ahora, no hay nada, y al decir esto, creo que violo todo lo que es los parámetros de la hermenéutica, porque voy a declarar desde ahora realmente el rema de lo que hoy voy a compartir. No hay nada que trascienda y afirme más las convicciones de nuestros hijos que lo que ellos ven en cuanto a nuestra relación con Dios y lo que expresamos de si Dios es importante o no es importante para nosotros. Creo que eso tiene un misterio espiritual que impacta. Y esto es algo que aún debemos aprender. Todos nosotros necesitamos un encuentro personal con Dios. Y no por usted llevar a sus hijos a la iglesia, eso asegura que ellos van a vivir una vida donde amen, respeten y honren a Dios. Pero sí creo que todos vamos a tener un momento en la vida donde Dios se va a encontrar con nosotros, se va a revelar a nuestras vidas y nos va a convencer, como lo hizo con ustedes. Yo, desde que tengo uso de razón, voy a una iglesia porque mi madre me llevó a esa iglesia. Pero creo que hubo un momento determinante en mi vida donde Dios me llevó a tomar una decisión personal y voluntaria. Amén. Y aunque yo agradezco lo que Dios me reveló a través de la vida de mi madre en cuanto a la relación de ella con Dios, hoy puedo decir que lo más valioso es que ahora yo tengo una relación con Dios, que ahora amo al Señor, que su voz es importante para mi vida, que Él es valioso y dependo de Él, y sin Él no somos nada ni tendríamos lo que usted disfruta hoy. Amén. Y cuando eso ocurre, ese milagro ocurre en el corazón, es algo que parte nuestra vida en dos, ¿o no? Amén. Vamos a compartir acerca de la convicción de un hombre que cuando yo empecé a estudiar yo dije, wow, pero la Biblia si acaso habla 2 o 3 veces de la historia de este hombre, y tal vez a mi parecer no revelaba mucho, no me enseñaba mucho, pero el Espíritu Santo me insistió y me llevó a través de unos versos que me dejaron ver en qué se basaba la convicción de esa persona. Estamos hablando un tema, una serie que se llama Convicciones, y yo entiendo que Dios quiere fortalecer la convicción de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando termine todos estos temas? Diga conmigo, que yo pueda ver en mis convicciones claridad y firmeza. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Según la Biblia, antes de leer el verso que vamos a leer, convicción, diga conmigo, es fe. Diga conmigo, según la Biblia, convicción es igual a fe. Cuando la Escritura habla de convicciones y de seguridad,
está haciendo alusión a la fe que Dios nos dio para creer en Él, para creer en sus obras y para creer en su palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos de convicciones claras y firmes, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con que yo creo lo que Dios me ha hablado. Yo creo lo que Dios me ha revelado. Yo creo lo que Dios hace y lo que va a hacer. Amén. Amén. Y Dios quiere una iglesia convencida de eso. Ahora, Hebreos dice 11, ahí capítulo 11, verso 1. Solo voy a parafrasear. No voy a leer el verso 1, sino que voy a parafrasearlo, aplicándolo a lo que Dios nos enseñó. La fe es convicción y seguridad. La fe es la garantía y también la prueba de que es real lo que Dios ha dicho que hará. Dios te dio la fe, convicción de creer cosas que tú tal vez ahora no has visto, cosas que Dios dijo que va a hacer en un tiempo futuro, pero por cuanto estás convencido, tú puedes esperar con paciencia. Cuando a los jóvenes Dios les dice: yo te voy a dar un hogar estable, un hombre que te ame, una mujer que te respete. Amados, la fe que Dios nos ha dado en el corazón, que nos lleva a creer y a confiar en que Dios tiene el control, que Dios tiene lo mejor para mí, que Él es sabio y va a acomodar los tiempos para darme esa provisión en mi área sentimental. Estoy aplicando solamente por decir algo. Entonces, cuando caminamos y vivimos por convicciones, no nos apresuramos a hacer cosas o a buscar cosas, sino a esperar que Dios obre de acuerdo a su voluntad y Él dirija nuestro caminar. Amén. La convicción, la fe, perdón, es convicción y seguridad de que tenemos, amados, de que tenemos una plena confianza en la verdad de lo que Dios es. Por eso nadie que no conozca a Dios podrá tener convicciones. Tu convicción, diga conmigo, mi convicción es proporcional al conocimiento que yo tengo de Dios. Así son las convicciones, proporcionales al conocimiento que yo tengo de Dios. Muy bien. Recordando esto, me ayuda a introducir en la historia que vamos a compartir. Por ahora vamos al versículo 2, porque es importante entender lo que causa mi convicción en el corazón de Dios. Lo que Dios ve cuando hay un corazón convencido. ¿Por qué es tan valiosa una convicción? Por lo que representa para Dios. Y mire lo que dice el verso 2. Por ella, hablando de la fe, que usted ya sabe que es esa certeza, esa seguridad, esa convicción. Dice: por ella recibieron aprobación, dice mi versión, los antiguos. Sé que la Reina Valera dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué hace mi convicción delante de Dios? Diga conmigo: le da testimonio. Mi convicción, mi fe, le da testimonio de algo a Dios. El primero que pesa, examina, aprueba mis convicciones es Dios, por cuanto Él conoce el corazón. Voy a leer dos versiones un poco distintas, pero nos van a ayudar a entender un poquito más profundo lo que Dios quiere decir en ese verso 2. Dice: por ella merecieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. Esta otra versión dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. En el original dice que por la fe nuestros antepasados, está hablando de Abraham, Jacob, está hablando de Abel, está hablando de todos estos que se describen aquí en Hebreos 11. Dice: por la fe ellos recibieron, por sus convicciones recibieron la aprobación de Dios. Ahora, es importante entender
lo que su convicción hace en el corazón de Dios. No somos aprobados, diga conmigo, por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Delante de Dios no somos aprobados por lo que hacemos, sino por lo que creemos. No significa que cuando estamos convencidos no obedecemos o hacemos actos en los que nuestras convicciones nos mueven a buscar lo de Dios. Pero no hay nada más triste que usted hacer cosas para Dios y no estar convencido de eso, y que lo que usted hace para Dios no nazca de una convicción clara. Porque hoy usted puede decir: vengo a la iglesia, entiendo que este es el tiempo de Dios, y mañana puede creer algo distinto, porque nunca hubo una convicción clara y firme en su corazón. Diga conmigo: somos aprobados por lo que creemos y no por lo que hacemos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Ahora vaya un poquito adelante, vamos a ir uniendo ciertos versículos que me van a ayudar a fortalecer el concepto que le quiero impartir en esta mañana. Vaya al versículo 6. Dice: pero sin fe, y vamos a reemplazar la palabra fe por convicción. Sin convicción es imposible agradar a Dios. Mira al que está a su lado y dígale: sin convicción es imposible agradar a Dios. Wow, qué tremendo esto. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, crea que Él es real, crea que Él existe. Wow, qué tremendo esto. Cuando tú te acercas a buscar a Dios, más que tus cantos, más que tu ofrenda física, más que tu esfuerzo en la oración, Dios está viendo tu convicción. Él no recibe solamente una oración, Él dice: yo sé si tú crees lo que estás orando, yo sé si tú crees lo que me estás expresando. Amén. Dios aprueba nuestra convicción delante de Él. Entonces dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra convicción, y quiero ser enfático en esto, es la introducción, y voy a ir poniendo poco a poco los cimientos del mensaje de esta mañana. Nuestra convicción complace el corazón de Dios, más que una ofrenda, más que cosas que podamos hacer para Él. Nuestra convicción complace el corazón de Dios. La realidad de la iglesia, tristemente, es esta: muchos buscan y se acercan a Dios sin creer en lo que Él es. Y esto me parece muy triste, porque así como Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran a quien no conocen, hoy quizás Dios tiene que referirnos: ustedes me adoran sin creer en quién soy yo. A veces decimos: Señor, yo creo que tú tienes el control, pero nuestra convicción no es que Dios tenga el control, sino que la oración se convierte en un acto desesperado, porque ya no controlamos las situaciones que estamos viviendo y decimos: alguien que me ayude. Y si de paso eres tú, Señor, a ver si haces algo y yo te creo. Y así le pasa a la iglesia hoy en día. Muchos le adoran sin conocerle. Muchos le buscan dudando de que Él es real. Y mi pregunta en esta mañana, y yo le invito a que usted se la haga: ¿cuál es nuestra convicción cuando nos acercamos a Dios? ¿Cuáles son las convicciones que nos mueven a Dios? ¿Cuáles son las convicciones que sostienen nuestra relación con Dios? ¿Cuáles son, amada iglesia? Hebreos 11, y si usted está durmiéndose, despiértese. Hebreos 11 habla de la historia de hombres y mujeres que obtuvieron buen testimonio, no a causa de sus logros. Hebreos 11 no habla de las hazañas de fe
que hombres y mujeres pudieron lograr por creer que algo era posible. No, no, no. Hebreos 11 no habla de personas que tuvieron una santidad personal o aceptaron en una pasividad las promesas que Dios les dijo que harían ellos. Habla, amados, de una convicción, diga conmigo, activa. Diga conmigo, hoy vamos a hablar de eso, de una convicción activa. Diga conmigo, una convicción activa. Una convicción que movió a estos hombres y a estas mujeres a amar a Dios, a obedecer a Dios, a perseverar en Él, a sacrificarse, a esforzarse con valentía. Si no hay convicciones, Dios sabe que encontrará un pueblo paralizado en la duda, en la incertidumbre, y que simplemente va a asumir su relación con Dios como algo religioso. Amén. Diga conmigo, los hechos de los hombres y las mujeres de Hebreos 11 vinieron como resultado de sus convicciones. ¿Por qué Josué conquistó una tierra prometida? Diga conmigo, porque estaba convencido de lo que Dios le habló, y su convicción lo llevó a ser un hombre obediente. ¿Por qué Abraham escoge una tierra infértil? Escoge, amados, una tierra desierta y desolada como el lugar donde cimentar el futuro de su familia. ¿Usted haría eso? Lógicamente nuestra cabeza funciona como la de Lot. Andamos mirando el mejor panorama y las mejores oportunidades para darle el sustento a nuestros hijos. Pero Abraham escoge la heredad de Dios, aunque esa heredad fuera un lugar seco, solo. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba convencido de que Dios le tenía una tierra prometida, que no tenía que ver con frutos, sino con lo que Dios había elegido para él. Hoy en día, amados, yo veo cómo la gente sale de las iglesias buscando otros nortes. ¿Saben por qué? Porque no estamos convencidos. Abandonamos el propósito de Dios por un salario. ¿Saben por qué? Porque no estamos convencidos. Y nuestras convicciones son tan variables. Un día en la emoción decimos, Dios me dijo, Dios quiere hacer conmigo esto. Y otro día decimos, ya no estoy tan seguro. Yo creo que en medio de todo hay una parte que me toca y yo voy a hacer esto. Y el que no busca y hace por sí mismo se va a quedar sin nada. Pero nos cuesta esperar y dejarnos dirigir por Dios. Y esto pasa porque no hay convicciones claras. De esto vamos a ir hablando en la medida que el Señor nos permita. Pero hoy vamos a hablar de algo que me ministró mucho a mí. Porque el domingo antepasado hablamos de la convicción que tenía Abel, de lo que él entendía, cómo debía acercarse y relacionarse con Dios. Así comenzó. Hebreos 11 habla de la fe de un hombre que entiende que él no se acerca por sus propios esfuerzos, sino que él recordó cómo el Padre vino a reconciliar a Adán y a Eva ya en el huerto del Edén, y cómo les perdonó su pecado. Y de allí nace la convicción de Abel de ofrecer un sacrificio de sangre. Yo no voy a ahondar más en eso. Si usted no recuerda, vaya al internet y busque ese mensaje de nuevo. Pero voy a hablar en esta mañana de la convicción de Enoc. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de la vida de Enoc. ¿Qué es lo que más recordamos de la vida de Enoc? Que Dios se lo llevó, que no vio muerte, que Dios un día, encantado de compartir con su amigo el camino de la vida, le dice, mira, ¿sabes qué, Enoc? Vete conmigo eternamente. Estoy tan contento y complacido contigo que quiero que estés conmigo. Y vaya conmigo al verso 5. Vamos a leer allí. Por la fe o por su convicción, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. O sea, quiere decir que seguramente su familia, sus hijos lo buscaron. Dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. Y esta es la parte importante, la parte final. Mire lo que dice:
antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de qué, de haber agradado a Dios. Lo más importante en la vida de Enoc es que él vivió para agradar a Dios. Y la razón por la cual Dios se lo llevó, ¿cuál fue? Porque en su vida él determinó agradar a Dios. En Génesis dice que él caminó con Dios. Pero aquí en Hebreos Dios nos revela en qué consistió ese caminar con Dios. ¿En qué consistió la determinación que él tomó de caminar con Dios? ¿Cuál era su convicción? En mi caminar yo quiero agradar a Dios. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: en mi caminar yo me he propuesto agradar a Dios y no a mí mismo. Amén. Ahora, lo que sugiere aquí el texto es que por causa de esa convicción de querer agradar a Dios en su caminar, Dios le dice: ven, mijito. Eso era muy raro verlo en aquellos días. Ahora, voy a leer dos versiones y estas nos van a permitir ir al texto en Génesis, pero nos va a dejar ver algo que yo nunca había visto. De verdad se lo digo. Si no fue porque Dios usó estas versiones, no hubiera entendido lo que Dios quiere ministrarnos en esta mañana. Preste atención a esta versión. Esta es una versión muy antigua. Bueno, no tanto, de 1957. No tanto. Y es una versión que se desarrolló basada en el griego y en el hebreo. Y mire esto como lo dice. Esto me parece sorprendente. Por la fe fue Enoc trasladado para que no viese muerte. Hago un pausa aquí. El orden natural de la vida, ¿cuál era? Que el ser humano viviera sus días en la tierra y llegara un momento donde Dios ya había determinado que se iba a despedir de este mundo, moría, Dios reclamaba su espíritu, se presentaba delante del Señor y ya. Así era más o menos. Por ahora voy a describirlo así, como el orden natural de todo ser humano. La vida de Enoc sobresale porque es el primer ser humano que Dios lo saca del contexto natural, de las leyes natural que rigen al hombre, y le permite una experiencia única. Se lo llevó vivo al cielo. Como lo hizo con ¿quién? ¿Quién otro así Dios hizo? ¿Se acuerdan? Elías. Yo digo esto y yo digo: wow, Señor, qué privilegio. No le permitió ver muerte. En los Salmos dice: todo hombre, por cuanto es pecador, tiene que morir. Pero Dios, al sentirse agradado por Enoc, cambia esa determinación divina y le permite experimentar algo distinto. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué vio en Enoc Dios? ¿Cuál fue el testimonio que las convicciones de Enoc le dieron a Dios, que lo agradaron tanto? Ahora mire esta versión, dice, vuelvo y leo: por la fe Enoc fue trasladado para que no viese la muerte y no compareció, dice esta versión. ¿Qué dice? No compareció, puesto que Dios le había trasladado, porque anteriormente al traslado había merecido testimonio de haber sido grato a Dios. Wow, qué tremendo esto. La versión original, ¿saben qué es lo que dice? Se da por hecho que usted y yo, el día que muramos, vamos a presentarnos, dice la Escritura, el apóstol Pablo en Corintios lo dice, ante el tribunal de Cristo. Dice: y todos vamos a comparecer para rendir cuentas de cómo administramos la historia de nuestra vida en esta tierra. Al parecer, cuando Dios ve el testimonio de vida de Enoc, él dijo: wow, este hombre entiende lo que es vivir para mí. Yo no necesito esperar hasta que él tenga muchos años, muera y se presente delante de mí y rinda cuentas, porque aún, diga conmigo, en vida Enoc
vivía como si estuviera dando cuentas a Dios. Fue un hombre que entendió que no hay que morir para esperar presentarse delante de la presencia del Señor y quizás decirle: Señor, ¿será que yo sí viví para ti? Diga conmigo, él determinó vivir para Dios en vida, sabiendo que en todo lo que hacía, el único que debía ser agradado, ¿quién era? Dios. Wow, mire, yo entendí esto y yo dije: wow, no necesitamos hoy en día esa convicción. Mire, yo le voy a decir algo. Hoy se habla menos de esto, pero aunque se habla de esto, no hay convicción en el corazón. ¿Qué es lo que le voy a decir? Cristo viene pronto. Y es lo que menos la iglesia quiere, en lo que menos se ha preparado. Vivimos nuestra vida, amados, como en este mundo terrenal, como si fuera eterna, aferrados a las cosas que tenemos. No vivimos, como dice la Escritura, como peregrinos, como si nada nos perteneciera. Si Dios nos quita algo, sufrimos, lloramos, y Él nos recuerda: oye, pero es que es más valioso lo eterno que lo que tú tienes aquí. No estamos preparados para lo eterno, y mucho menos para presentarnos un día delante de Dios y rendir cuentas. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida la vivimos para nosotros mismos. Si hoy, yo le pregunto, si hoy el Señor lo llama a su presencia, ¿usted cómo podría delante del tribunal de Cristo hablar de sí mismo? ¿Podríamos levantar nuestro rostro diciendo: yo viví para ti? ¿O tendríamos que sonrojarnos por la vergüenza de nuestro pecado? ¿Saben por qué Dios no ha venido? ¿O por qué no ha venido Jesucristo? Por misericordia. Porque nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero la iglesia es tan terca, somos tan tercos y necios que no hemos aprovechado esa oportunidad. Ahora mire esta versión, dice la Biblia, lenguaje sencillo de ese verso 5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente, y eso le agradó a Dios. Para que usted sepa, más o menos entre Adán, usted sabe quién es Adán, ¿no? Eso no es un cuento, es la historia del linaje de Dios. Entre Adán y Noé transcurrieron más o menos 1056 años. Adán vivió más o menos 930 y algo años de vida. Posiblemente conoció a Enoc. Es más, Adán posiblemente conoció a la gran mayoría de su descendencia. Enoc vino casi 2 generaciones antes que Noé. Y los tiempos de Noé seguramente nos hablan de lo que Enoc vio, de lo que Enoc vivió, de la sociedad que había en aquellos días. Y en medio de la cultura que rodeó esos días, y podríamos nosotros descifrar un poquito acerca de cómo era la mentalidad de esa generación. La Escritura dice que 120 años duró Noé proclamando un mensaje de reconciliación y misericordia. Pero ustedes conocen la historia, que hubo indiferencia. El pueblo no le importó lo que Dios había hablado durante tantos años. En medio de esa historia, de esas generaciones, que más o menos fueron 10, si no estoy mal, 10 generaciones entre Adán hasta Noé, no se menciona, y esto es importantísimo, no se menciona que haya habido un hombre que haya tomado la determinación de caminar con Dios. No se menciona. Creo que en la generación del hijo de Set dice que los hombres comenzaron a reconocer su necesidad por Dios y lo invocaban.
pero no se menciona que alguien haya decidido tener una relación comprometida y seria con Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Génesis, vaya conmigo, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Dígame amén cuando lo encuentre. Génesis capítulo 5, va a ir conmigo al verso 21. Aquí hay algo poderoso, amados. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Aquí hay un dato tan curioso. En aquel entonces la vida o los días del hombre eran 600, 500, 800, 900. Matusalén, que vivió por ahí, no sé si más, no es, imagínense. O sea que alguien de 100 años era un imberbe, un bebecito. Si usted tiene 70, usted es un recién nacido, un adolescente. Qué curioso, miren esto es tremendo. Subraye usted en su casa como un ejercicio personal de estudio las veces en las que se menciona estos primogénitos que nacieron, porque no se nombra el nombre de todos los hijos de estas generaciones, sino solamente del primogénito. Eso es curioso. Pero usted estudie los años en que cada primogénito tuvo un hijo. Se demoraron muchos años para fructificar. Si usted lee el capítulo anterior, aunque no se menciona, la generación de Caín, que no era la generación de Dios, fructificó, multiplicó y empezaron a construir ciudades y naciones, pueblos. Pero no fue así con la generación de Dios. Se demoró para fructificar. Esto me permite entender que en el Señor los procesos de crecimiento se toman su tiempo, son más lentos. El mundo da resultados rápido. El mundo fructifica, edifica, porque solamente busca su propia complacencia. Pero siempre que se intente agradar a Dios, habrá un proceso lento. Cuando Enoc fue dado a luz, pasan ciertas cosas que a mí me interesan. No lo vamos a ver hoy, pero aún el significado de su nombre está profetizando las obras que Dios iba a empezar a hacer en esa generación. Cuán importante es la vida de un hijo, amados, porque ella puede manifestar la obra que Dios va a hacer en la próxima generación. Pero miren lo que dice. Vamos a prestar mucha atención a esto. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. O sea, a la edad de 65 años tuvo su primer hijo. Dice, verso 22: Enoc, o sea, después del nacimiento de Matusalén su hijo, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado ¿a quién? Wow, aquí hay algo revelador, sencillo y revelador, un misterio que solo el Señor que nos habla nos puede mostrar. Diga conmigo, la historia de la relación de Enoc con Dios fue una mientras vivió sus primeros 65 años. Después de sus 65 años, su relación con Dios, su entendimiento de quién era Dios en su corazón cambia. Diga conmigo, la vida de Enoc se parte en dos. ¿Y cuál fue el evento que marcó y partió en dos la vida de Enoc? Diga conmigo, su comunión y relación con Dios. Su comunión con Dios, sus primeros 65 años de vida fue una cosa, no lo sabemos, un misterio. Pero después de los 65 años vemos la determinación de un hombre, la convicción de un hombre de cómo él quería llevar su relación con Dios. No estoy diciendo que a los 65 años de edad es que empieza la plenitud de nuestra relación con Dios, aunque algunos dicen que la estabilidad emocional, espiritual de alguien comienza
después de los 50 años. Eso me lo dijo un pastor amigo y tiene mucho sentido en muchos aspectos, porque ya hay una claridad. Pero quiero enfatizar en esto. Mire lo que dice esta versión. Voy a leer completo del verso 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Dios le contó 300 años caminando de una manera diferente en su relación con Dios. Dice, y engendró hijos e hijas. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Noten que en estos 4 versos se resalta 2 veces que Enoc camina con Dios, como si el escritor de Génesis 5 quisiera resaltar que lo más relevante de la vida de Enoc fue que él caminó con Dios. Ahora, ¿qué implica este caminar? ¿Qué es lo que representa este caminar? La Nueva Traducción Viviente dice: después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Hubo un momento donde la disposición del corazón de Enoc frente a Dios marcó la diferencia. Cuando la escritura dice que Dios vio la convicción, la fe de Enoc, y por esa razón decide llevárselo con él, lo que realmente nos está diciendo es que Dios vio la seriedad y la disposición de un corazón frente a Dios y la relación con él. Amados, yo quiero decirles, se requiere hoy en día una convicción clara en cuanto a nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Y revísese en este tiempo. ¿Nuestra comunión con Dios es inconstante o es constante? Nuestra comunión con Dios hace parte de una determinación de compromiso serio con Él, que se mantiene. Lo más curioso es que se dice que durante 300 años Enoc veló por mantener su compromiso con Dios. Hoy en día es triste ver cómo es nuestro compromiso con Dios, cómo es nuestro corazón para con Dios. El pecado, uno de los pecados más graves de la iglesia de hoy, ¿sabe cómo se llama? Infidelidad. Cambiamos a Dios por deporte y por cosas tan vanas. Y Dios necesita ayudarnos a entender en dónde reposan nuestras convicciones en cuanto a nuestra relación con Él. Dice esta versión: después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. Aquí dice algo implícito que, aunque no lo describen en palabras, yo creo que fue parte de la vida de Enoc. Sus primeros 65 años no fueron años donde él se mantuvo fiel con Dios. Sus primeros 65 años no hablan de una disposición comprometida, constante con Dios. Y tal vez esa es la historia de muchos de nosotros. No importa lo que haya sido tu historia en cuanto a tu relación con Dios hasta el día de hoy. Hoy tú puedes determinar, convencido, querer buscar algo diferente en tu relación con Dios. Yo tengo ya casi 40 años y yo siento, en lo personal se lo digo, que Dios me está llamando a una relación diferente con Él, que parta mi vida en Dios, que pueda decir: una cosa fue mi disposición de los 39 años para abajo y otra cosa de los 40 para arriba, en la cual Él se sienta tan agradado y diga: aquí hay alguien que realmente me ama, aquí hay alguien que no me cambia por nadie,
Aquí hay alguien que no vive para sí, vive para mí. Yo quisiera, miren, y esa ha sido mi oración, que la historia de mi vida, no importa lo que Dios me permita vivir, termine dándole un testimonio a Dios de que viví para Él y no viví para mí. Viví con la conciencia de que el pecado hace doler el corazón de Dios. Del que camina ajeno a su voluntad se pierde la oportunidad de vivir a Dios. ¿Cuál es la convicción que va a partir nuestra vida en dos? Y esto me toca mi corazón. Diga conmigo: una cosa es nuestra historia sin Dios y otra, entrar en una relación cercana con Él. Dios contó los años en los que Enoc vivió para Él. Mire que no se habla de sus años, sus 65 hacia atrás. Diga conmigo, el resto de la vida de Enoc fue definida por su comunión íntima con Dios. Los años de su existencia fueron cambiados por su determinación de tener una amistad cercana con Dios. El futuro de Enoc, mire, estamos en la sociedad que es idólatra del futuro. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Jesús dijo: cada día trae su propio afán. Ustedes no pueden añadir a lo que ya está establecido, pero tenemos una ansiedad y una desesperación por el: ¿y qué va a pasar? ¿Y cuánto voy a tener? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué circunstancias estarán? Jesús le dice a sus discípulos: no se preocupen por eso. Lo más importante es que yo estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Lo más relevante de nuestro futuro no es qué va a suceder. Y quiero decirle: bájese del bus en el que usted piensa que nos esperan mejores años. Eso no es bíblico. La escritura lo dice: vienen tiempos difíciles, aquí, allá y en donde sea. Lo importante es que la escritura sí nos advirtió y nos anticipó a esos tiempos, declarándonos cómo debemos vivir. Lo más relevante es que nosotros tengamos, diga conmigo, aceite en la lámpara, luz interna. Porque aunque muchos se confundan y corran desesperados de un lado a otro tratando de responder a su situación y su realidad, Dios quiere una generación que viva en la paz que nos da la cobertura, el respaldo y el cuidado de Dios. Amén. 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 El futuro de Enoc fue el resultado de su relación con Dios. Mira el que está a su lado. Mire, esta es la verdad más importante y linda que hemos aprendido en esta mañana. Mira el que está a su lado con ojos de ternura y dígale: lo que va a pasar mañana será el resultado de nuestra determinación en cuanto a nuestra comunión con Dios, de nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué sería lo más importante para nuestro futuro? Nuestra relación y comunión con Dios. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Qué lindo esto, ¿verdad? La Biblia, el lenguaje sencillo de este verso dice: también tuvo más hijos y más hijas. Está hablando de Enoc. Después de que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. Es como, yo lo entiendo, esto es una interpretación personal. Dios conoció el corazón de este hombre. Dios conoció su convicción. Vio más que obras de obediencia. Él dijo: si yo ya sé que Enoc
en su corazón lo único que quiere es agradarme. ¿Para qué lo dejo más tiempo en esta tierra si yo ya lo puedo disfrutar en el cielo conmigo? Venga para acá, Enoc. ¿Usted no le parece eso hermoso? ¿Usted no le parecería lindo que Dios dijera: Pilar, yo ya conozco el resto de tu vida, tú ya me vas a agradar, yo ya sé que me vas a obedecer en todo, no perdamos más tiempo, venga para el cielo? ¿Sabe qué yo entiendo? Dios nos regala la vida y sobre la tierra como una oportunidad para recapacitar en cómo administramos nuestros días y para quién los vivimos. Muchos de nosotros, yo puedo decir eso, ¿sabe por qué yo no me he muerto? Porque todavía tengo que aprender a agradar a Dios. Todavía tengo que aprender a vivir para Él. Y Dios me ha dado una oportunidad de gracia. Y tal vez los días que Él me ha dejado sobre la tierra tienen que ver con el proceso de aprender a vivir para Dios. Que no nos pase como el ladrón al lado de la cruz de Jesús, que tuvo que entenderlo en el último instante de su existencia. Tal vez, y si Él recibió la gracia, de eso vamos incluso a seguir hablando en esta mañana. Nos falta un tramito y le pido que no se duerma y se esfuerce por la última parte. Pero yo le voy a decir algo: yo no quisiera solamente ir al cielo a pasar la historia de la eternidad con el Padre solamente por la gracia, sino porque desde aquí yo he decidido vivirlo a Él, amarlo a Él. La Escritura dice: y esta es la vida eterna que les di, que te conocieran. O sea, yo puedo vivir mi eternidad con Dios desde aquí. ¿Cómo? En una relación con Dios, donde Él es el único en mi vida. ¿Está aquí o no está aquí? ¿No le parece hermoso esto? Vamos terminando. Vaya conmigo al libro de Judas. Capítulo 1. Bueno, solamente tiene un capítulo, entonces va a ser fácil ubicarnos. Está casi al final de la Biblia. Judas, capítulo 1. Antes de hablar de Enoc, porque Judas, que no es Judas Iscariote el que vendió a Jesús, ese se murió, sino este era otro discípulo del Señor Jesús. Él habló y mencionó acerca de la vida de Enoc. Y antes de ir al verso donde específicamente habla de él, quiero en el verso 3 al 5 más o menos hablarle de la motivación de esta carta. ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Por qué se menciona y se incluye en esta carta la historia de Enoc? ¿Qué quería decir Judas? Entonces miren lo que dice el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, noten el tono urgente que tenía Judas de que se escuchara su mensaje. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Diga conmigo: nosotros libramos una batalla, la batalla de la fe. Y Judas exhorta a esta iglesia diciéndole: oigan, estoy desesperado, hay una necesidad inminente, necesito escribirles acerca de que ustedes luchen por sus convicciones. Estamos en tiempos, amada iglesia, donde necesitamos luchar por nuestras convicciones. La iglesia ha entrado en una era de decadencia, de liviandad, de comodidad, donde el pecado ya no nos genera el mismo impacto que hace unas décadas atrás. Hoy los ministros pecan, hoy los hijos pecan, y pensamos que es parte ahora de la nueva cultura de vida de la iglesia, y le llamamos a eso modernidad. Ay, pastor, no hay que ser tan duros. Ay, pastor, no hay que ser tan religiosos y extremistas y fanáticos. No, perdóneme, el concepto del pecado nunca ha cambiado.
La escritura dice: cielo y tierra pasarán. ¿Qué implica eso? Edades, épocas, filosofías de vida, criterios de vida, todo eso pasa, pero la palabra de Dios permanece, se antepone a las edades del ser humano. Alguien un día reprochándome, diciendo: es que usted es muy legalista, no entiende que las eras cambian y la iglesia cambia. Y le llamó a la iglesia hoy en día, estamos en el tiempo de la iglesia moderna, y ya no hay que estar tan apegado a la palabra como antes. No, perdóneme, eso es un engaño del diablo. Si la palabra no es el cimiento de la iglesia, ¿en dónde estamos parados entonces? En ocurrencias y en apreciaciones personales. Amén. Entonces dice allí, miren, les exhorto a luchar ardientemente por la fe, por sus convicciones. Una vez a ustedes se les entregó esa fe para salvación. Pero mire lo que dice el verso 4, voy a leerlo en esta versión. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, dice. En otras palabras, gente que con sus conductas de vida convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Ustedes creen que no es el mismo problema que hoy en día se vive en la iglesia? Esto pasó ayer y sigue pasando. Creemos que gracia es el salvoconducto de hacer lo que queramos, y nos equivocamos. Dice la versión normal, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo miro esto y yo digo: wow, Señor, qué desafíos que hoy se levantan, qué enemigos que hoy tienen nuestras convicciones. La escritura dice: llegarán los tiempos donde a lo bueno y a lo malo, ¿ustedes creen que no se necesita hoy estar convencido? Cuando desde el púlpito marcamos una pauta en la forma en la que hablamos, nos vestimos, en las ideas que representamos. Cuando yo pastoreaba a los jóvenes, un muchacho me dijo: pastor, yo puedo hacer esto. No le voy a decir qué es, porque si no turbo su cabeza. Yo le dije: bueno, pues, ¿qué nos enseña la escritura? Bueno, pastor, pero es que yo fui a una iglesia en un lugar en Miami, allá el pastor me dijo que eso sí era lícito. Hoy en día la iglesia está así. Estamos confundidos por lo que se nos permita o no hacer, pero no tenemos convicción. Y muchas veces lo que hacemos no es algo que no solamente no queremos hacer, sino que queriendo hacer no lo hacemos porque decimos: bueno, no me dejan en la iglesia. Eso es como el comentario que le dicen a la gente: es que su pastor no lo deja ir a una fiesta, es que su pastor no lo deja tomar. Y ven la lucha que hay en el paciente, porque como que sí se quiere vivir tantas cosas, pero no hay convicción. Miren, si nosotros no mandamos a las universidades a nuestros hijos con convicción, las universidades se los van a tragar bien. Si nuestros hijos no se paran frente a la pantalla de televisión con convicciones claras, sus vidas las van a modelar el criterio de este mundo. Y nosotros necesitamos cultivar convicciones claras. ¿Saben cuál es el problema? Que este tema se ha metido en la iglesia solapadamente, se ha infiltrado. Y mire cómo lo empieza a describir aquí. Quiero leérselo para que usted pueda entender un poquito lo que Judas quiso decir. Verso 5, ya estoy terminando. Aunque ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente, voy a leerlo en esta versión, ya saben estas cosas,
Igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Note que está recordando aquel momento en el que Dios saca al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Lo saca por un propósito definido. Lo saca para que pudieran disfrutar una relación cercana con Él. Y aunque Dios hace su parte, diga conmigo, esperaba la parte de su pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No le creyó, se negó a obedecerle y quedó por fuera, amados, de los propósitos que Dios tenía con él. Quiero decirle algo, yo creo que esa generación fue salva, pero su falta de determinación con Dios le impidió vivir el propósito que Dios tenía con ellos. Su falta de confianza y de fe, su falta de convicción les impidió vivir de acuerdo a como Dios tenía para ellos. Siga leyendo conmigo. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron. Miren las palabras que el apóstol Pablo usa. Antes dijo no permanecieron. Aquí dice, en cuanto a los ángeles, dice no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad y en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla como de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor de Dios, o sea, la Santa Cena, son como arrecifes peligrosos que pueden hacer naufragar, o sea, influencian y sacan a otros del camino. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes, o sea, apariencia, que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles, mire, apariencia, en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido el rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Miren, me confrontó mucho este texto, porque la motivación de Judas es animar a la iglesia a luchar por sus convicciones, y empieza a describir la problemática de esta iglesia y la mentalidad, la filosofía de vida, el corazón de aquellos que se oponen a una convicción clara y firme. Y empieza a describir personas que no pueden ni quieren sujetarse a la autoridad de Dios en su vida. Se rebelan, dice ahí, como Coré. Personas, amados, que en sus intenciones
y en su manera de tratar a los unos y a los otros no tienen un amor genuino como lo fue y lo hizo Caín. Personas como Balaán, que en la medida que él se acercó a Dios, su interés no era agradar a Dios ni obedecer a Dios, sino mirar cómo él se podía beneficiar a sí mismo de su relación con Dios. Y Judas describe ese tipo de personas ya tienen una conversión delante de Dios por su corazón. Pero esa es la conducta que hoy amenaza las convicciones de la iglesia. Es la conducta que hoy amenaza, amado, el propósito de la iglesia. Porque es más fácil imponer mi voluntad que someterme a Dios y dejar que Él dirija mis pasos. Es más fácil dejarme llevar por la intención y la motivación equivocada de la avaricia de mi corazón que querer agradar a Dios y complacerlo a Él, aunque yo me niegue a mí mismo. Es más fácil, amados, guardar en nuestro corazón tantas cosas que nos dañan como lo hizo Caín, y envidiar y actuar por envidia y celos de otros, que amar genuinamente. Entonces, termino con esto. Miren la aplicación que Judas le da a todo esto. Verso 14. De estos, miren cómo dice, esto me parece increíble. También profetizó ¿quién? Enoc. ¿Qué quiere decir? Que en los días de Enoc también vio estas conductas. Que en los días de Enoc, Dios también le abre los ojos espirituales a Enoc para darse cuenta de que en medio de su generación, de la cultura de vida en la que él vivió, habían personas que pensaban, sentían y actuaban así. Pero ¿qué es lo más lindo de la vida de Enoc? Que mientras que muchos se comportaban así, es más, algunos historiadores dicen que Enoc se anticipa a los tiempos de Noé, 2 generaciones antes, y Dios le empieza a revelar el corazón de los hombres y les dice: mira cómo son los hombres, amadores de sí mismos, no se someten a Dios, no obedecen a Dios, solamente están en pos de la avaricia y el deseo de su corazón. Pero en medio de eso, ¿qué hizo Enoc, amados? Tomó una determinación seria y firme en su relación con Dios. Y tal vez él dijo en su corazón: mientras que otros viven para sí, yo determino vivir para Dios. Entonces dice: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Dice: estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener un beneficio. ¿Sabe qué me ministra? La Nueva Traducción Viviente dice esto del verso 15. Escuchen, miren lo que profetiza Enoc desde el verso 14. El Señor viene con incontables millares de sus santos. Enoc no solo profetizó para los días de Noé, Enoc está profetizando o profetizó para los días de hoy en día. Yo quiero decirle: Cristo viene pronto. Esta mañana, cuando oraba y terminaba el mensaje, el Señor me decía: yo vengo pronto. Eso no es un cuento, eso no es una historia que la gente ha dudado porque no ha ocurrido. Es una advertencia que nos insta a revisar nuestras vidas. Dice: el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar el juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos rezongones se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. El día que Dios
le habla a Enoc y le dice: lo que para Dios significa el pecado, para Enoc el pecado tuvo, amados, otro valor. Y él dijo: yo no quiero más esta vida, yo quiero agradar a Dios. Quizás mis 65 años hasta aquí fueron unos, pero después de que Dios le dijo: viene un día donde tú vas a tener que rendirme cuentas de lo que has hecho, cómo vives, cuál es la intención de tu corazón, cuál es la motivación que te mueve a hacer las cosas. Enoc tomó en serio eso y dijo: Señor, yo no quiero que ese día me encuentre en la misma actitud y condición que ha estado hasta ahora conmigo en mi corazón en estos 65 años. Y él determinó algo diferente. ¿Sabe qué dice Primera de Corintios 4:5? Lo dice el apóstol Pablo en pleno Nuevo Testamento. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa era la convicción de Enoc. Por eso él determinó comprometerse en su relación con Dios y decir: yo sí me voy a sujetar a ti. Yo, Padre, voy a buscar no tu favor, sino tu corazón, y que lo que yo haga realmente te agrade. Yo no voy a vivir una vida de doblez, ni voy a dejar que en mi corazón se aniden sentimientos equivocados. Yo quiero honrarte en todo. Y ese hombre, al dar ese testimonio, diga conmigo, recibió la aprobación de Dios. Y Dios dijo: mira, yo ya sé por tu convicción cómo tú vas a vivir el resto de tu vida. Es mejor que estés conmigo. Qué palabra tan linda, amados. Esto me... Lo que Dios te ha revelado en cuanto al pecado te ha llevado a tomar decisiones frente a tu pecado, de soltarlo y dejarlo porque tú entiendes que no agrada el corazón de Dios. Lo que Dios te ha revelado de tu egoísmo, de nuestro egoísmo, de nuestra avaricia, de nuestra codicia, nos ha llevado a entender que el propósito de Dios es más valioso que lo que pudiéramos obtener en esta tierra. El hecho de que Dios haya dicho: yo vengo un día, te ha llevado a vivir a ti y a mí una vida para Él como peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿O estamos todavía aferrados a las latas, a los ladrillos, a las cuentas de los bancos? Nosotros, amados, necesitamos entender que somos de allá y no de acá. Somos eternos, de lo eterno. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, hoy reconozco una vez más que tu palabra es verdad y que tú nos has hablado. Reconocemos, Señor, delante de ti la convicción que había en el corazón de un hombre como Enoc. Al revisar nuestras convicciones, son tan débiles, tan frágiles, condicionadas a nuestros propios intereses, condicionada a nuestra disposición de querer o no querer obedecerte, condicionadas, oh Dios, al estado de nuestro corazón. Yo te pido, Padre, que la misma experiencia que tú le permitiste vivir a Enoc, nos permitas vivirla a cada uno de nosotros contigo. Revélanos el verdadero sentido de la vida. Muchas veces presumimos
que tal vez nuestra vida está asegurada y que vamos a vivir mucho y no sabemos cuándo nos vas a llamar a cuentas. Y tal vez en nuestro corazón no está la conciencia de que nos llamarás a cuentas de la forma en la que administramos nuestros días sobre la tierra. ¿Qué nos movió? ¿Qué nos motivó a alcanzar, a perseguir lo que con tantas ansias, Señor, codiciamos? ¿Realmente nos ha movido el querer agradarte? Cuando tú nos revelaste el daño del pecado y cómo este arruina vidas y familias, tomamos una conciencia y realmente dijimos: Padre, voy a vivir a partir de ahora con base a lo que tú me mostraste. Pero a nosotros Dios se nos ha revelado y solo nos conformamos con venir cada 8 días a una iglesia de manera religiosa, sin permitir que lo que Dios nos ha mostrado de Él trascienda y transforme nuestra vida. Ay, Señor, cuán necios y tercos hemos sido. Yo no sé cuándo me vas a llamar, pero hoy sí te pido que me enseñes a caminar contigo y que mi comunión contigo defina el resto de mi vida. El por qué y el para qué voy a vivir, lo que voy a buscar, lo que me va a hacer feliz en realidad. Tú has escogido Hebreos 11 para testificarnos de la fe de cada uno de los hombres y mujeres que allí vivieron y enseñarnos en sus convicciones, pelear por nuestra convicción. Llévanos a la victoria, que prevalezcan nuestras convicciones por encima de nuestros intereses, que prevalezcan nuestras convicciones por encima de los criterios de este mundo, aunque prevalezca nuestras convicciones por encima de nuestro bienestar personal. Yo bendigo a tus hijos y yo te pido que tú establezcas en cada uno de ellos una convicción clara y firme a partir de este tiempo. Gracias por cada familia que hoy se reúne en este lugar, cada varón, cada mujer. Imparte de tu gracia, pero haznos buenos administradores de esa gracia. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.